Biocultores, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor y realmente con el corazón en la mano nos alegra muchísimo que hoy esté con nosotros. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Como siempre he señalado, un placer y un privilegio. Acompaña desde el País Vasco, doctora Netza. Así es, Pepe. Hoy nos engalanamos con la presencia de la doctora Melania Moscoso, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco y actualmente labora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrollando temas sobre discapacidad. Doctora Moscoso, buenas noches, bienvenida. Buenos días, doctora Necha y Pepe. Un placer estar en vuestro programa del que he oído hablar muy bien, por parte de Chechu, por parte de Teresa López de la Vieja y otra gente a la que estimo muchísimo. Buenos días España, buenas noches México. Doctora, vamos, el motivo de su visita, Biocultores, el motivo de la presencia de la doctora Moscoso es hablar de un libro donde participaron varios investigadores, todos de gran prestigio, y que se centra en este tema que hoy por hoy se nos está imponiendo, que es soledades, las distintas soledades que de pronto el ser humano sufre y que de pronto lo rebasa en su capacidad de resiliencia, de contención, y lo puede llevar incluso a situaciones graves de riesgo o de una fractura total en su psique, en su estructura. Soledades, doctora Moscoso, ¿qué motivó el desarrollo de esta obra? Bueno, pues durante la época de la pandemia, precisamente en marzo del 2020, cuando se inició el confinamiento duro en España, que fue de 14 semanas, pues hice un pequeño trabajo etnográfico, una pequeña prospección de 8 entrevistas en profundidad, y el tema emergente que salía era la soledad. Pero básicamente nos metimos, los compañeros y yo, a investigar esta cuestión y vimos que en efecto no era una cosa que había aflorado con el confinamiento, pero que era tan antiguo como el hombre. De hecho, pues en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles, en el libro tercero de la Política, ya hablaba del ostracismo. Pues es que una de las formas del uso punitivo, el aislamiento, es el aislamiento de aquellas personas pues que se consideraban un peligro para la República. Pepe. Pepe, ¿me escuchas? Bueno, creo que Pepe Pepe se fue. ¿Escuchan? Aquí estoy. Adelante, Pepe. Sí, como bien lo señalaba la doctora Moscoso, la soledad pues creo que nace junto con el hombre. De hecho, viéndonos un poco existencialistas, recordemos que el hombre tiene dos grandes momentos de soledad, su nacimiento y su muerte. Nacemos solos en realidad y morimos solos en soledad. La soledad, a veces usted en su propio abstract de su libro, habla que puede prevenir ese sentimiento por la pérdida de un ser querido. En lo personal, tanto la doctora Netza como yo acabamos de perder a la doctora Netza, a su madre, yo acabo de perder a mi padre, y aparece justamente ese sentimiento de ausencia, de falta, de no encontrarse, de vacío interior, pero es una soledad que al mismo tiempo revela nuestra existencia o nos da cuenta de nuestra propia incertidumbre en este mundo. La soledad, ¿cómo la concibe usted de manera general, doctora Moscoso? Bueno, de hecho, uno de los hilos que recorren los distintos capítulos del libro, y en ella estamos pues antropólogos, filósofos, alguna enfermera y también personas que provienen pues de la filosofía, es que ha habido dos, en inglés por ejemplo hay dos términos distintos, uno que se refiere al término solitude, que es la soledad buscada,
aquella que favorece los procesos de introspección y de desarrollo creativo, y luego por otro lado loneliness, que es la soledad no deseada, aquella que es fruto de una discrepancia, que dirían los psicólogos sociales, entre las relaciones que se tienen y las que las que se desearía tener. Ahora, en este mismo De tenor, esas, sí, perdón Pepe, en este mismo tenor, bueno, ya veníamos con un fenómeno sociológico justo donde se expresan dos tipos de soledades, pero llega la pandemia y la pandemia nos pone en una situación en donde el aislamiento se torna obligado y esto hace que las personas saquen lo peor o lo mejor de sí. Y en este sentido, o sea, ¿ustedes cómo percibieron este fenómeno con respecto a estos dos tipos de soledades que ahorita usted mencionó? En el sentido de que, por un lado, pues muchas personas reafirmaron su individualismo, o sea, al grado de irse a líneas ya narcisistas, de yo voy a sobrevivir cueste lo que cueste, sin importarles el sacrificar la seguridad o el bienestar de su entorno, que a veces involucraba familia misma. Y por el otro extremo, donde esta soledad obligada e impuesta por las circunstancias realmente llegó a fragmentar a la persona. Doctora Moscoso. Bien, hay que poner en evidencia que, bueno, con motivo de la COVID-19, pues se puso en práctica una situación muy poco frecuente, que es el confinamiento global de la población de España. En España duró el confinamiento 14 semanas, desde el 14 de marzo hasta hasta finales de mayo. Entonces, claro, aunque la soledad se ha utilizado siempre de forma punitiva, lo más cercano que hay a este uso ha sido, por ejemplo, los usos de los confinamientos locales durante la peste o que, por ejemplo, estudió Foucault en 1976 en Vigilar y Castigar. Claro, cuando se generaliza el conjunto de la población, pues ocurre que se pone de manifiesto que los distintos emplazamientos que tienen las personas en las redes de capital social. O sea, la igualdad puede ser de tipo económico y es muy importante, pero también hay una igualdad, que es lo que Pierre Bourdieu designó con el término de capital social, pues con respecto al propio emplazamiento en las redes sociales y al tipo de beneficios que uno puede esperar de la participación en las relaciones de reciprocidad. Entonces, pues bueno, junto a las formas de individualidad privilegiada, que por ejemplo, pues pueden dar lugar a formas pues a cubrir las propias necesidades de interacción o a paliarlas mediante la capacidad económica. Por ejemplo, pues esto ocurre en los países desarrollados, pues quienes pueden pagar a personas para que atiendan las necesidades de cuidados, a otros pues que efectivamente se encuentran en la intemperie y desprovistos del colchón relacional que hace posible pues que lleven su vida día a día. Aparecerían por un lado formas de individualidad privilegiada de personas que pueden paliar la falta de relaciones mediante recursos económicos o capital social consolidado, digamos, o a otras personas que por tener menos capital económico y una red de relaciones menos consolidada y menos favorecida, pues se encuentran en una situación de exclusión. Aparecerían formas de individualidad privilegiada y de responsabilidad privilegiada y formas de individualidad fallida, que es algo que, por ejemplo, el sociólogo Robert Castell estudió en un libro que se titulaba El ascenso de las incertidumbres. Pepe. sí, doctora, existen como una serie de clasificaciones respecto de la soledad y ya viéndonos en el terreno de las personas de a pie y sobre todo aquellas personas que van a abordar su libro y que de antemano creo que es un libro muy pertinente
para el tiempo social en el cual estamos transitando, que va desde esa soledad social, ya lo refería yo, ¿no? Una soledad que hace que nos demos cuenta de nuestra propia existencia, pero también hay este tipo de soledad que pudiéramos señalar como transitoria, ¿no? Me siento solo por un momento, pero voy y busco rápidamente compañía, o una soledad psicológica que pudiera llegar incluso a ser crónica, y yo agregaría, y no sé usted su propia opinión, ahora, y que fue parte del análisis de esta pandemia, que los medios de comunicación como el Zoom, el celular, el WhatsApp, hizo que nos acercáramos mientras estábamos solos, entre comillas, en nuestras casas, como un medio de estar solos. Es decir, yo ya no requiero de ir a la oficina, ya no requiero de ir al salón de clases. Es más, esa imagen recurrente de toda una familia que está comiendo, pero cada quien está en su propio celular, y que hace justamente que las personas se aparten. De todos estos tipos de soledad, ¿cuál sería aquella soledad que pudiéramos afirmar nos causa más sufrimiento? Porque bueno, usted lo ha referido hace un momento, hay una soledad que uno la busca. Yo tengo ganas de encontrarme, me voy a un bosque, incluso yo lo he hecho de manera personal, ¿no? Busco generalmente en algún lugar de la sierra, acá en Querétaro, y busco sobre todo que no haya señal de internet, porque si hay internet, ya me pescan en cualquier momento y ya no disfruto de mi propia estado de introspección. Pero, ¿cuál sería el peor tipo de soledad por la cual nuestra sociedad contemporánea usted considera que atraviesa, doctora Moscoso? Bueno, es una pregunta muy pertinente porque de hecho es una clasificación recurrente tanto en las escalas que se utilizan para medir la soledad como la de Health y de Jong o la escala de la Universidad de California, que distinguen entre soledad transitoria, aquella que proviene, por ejemplo, pues, de una mudanza o de estos otros eventos que le sitúan a uno lo que han llamado los psicólogos sociales británicos, por ejemplo, Ampe Plau y Perman, pues el precipicio de la soledad. Y luego, pues son soledades que sobrevienen como consecuencia de un acontecimiento vital adverso, pero que pueden ser remontadas y que pueden volver a, vamos, pueden revertirse una vez que la persona logra cubrir, digamos, los roles sociales que ha perdido como consecuencia de la pérdida. Por ejemplo, si uno pues ha perdido un trabajo, pues en la medida en que encuentra otro y se encuentra en otra red de relaciones sociales, esa sería una soledad transitoria. O, por ejemplo, como resultado de la pérdida de una pareja, pues cuando uno se vuelve a emparejar de nuevo o mantiene otro tipo de relaciones sociales que vienen a cubrir esa falta. Después habría una soledad transitoria que sería pues, relacionadas con las etapas de transición vitales, pues en el caso de las personas, pues, por ejemplo, cuando se jubilan, que vendrían a acompañar pues, la pérdida de unos roles sociales asociados a la edad, al trabajo, a la familia. En el caso, pues, por ejemplo, de muchas mujeres que han sido amas de casa, pues el síndrome de nido vacío, y que vendrían a solventarse cuando la persona adopta nuevos roles. Y finalmente, y esta es la más preocupante, pues sería la soledad cronificada, la que aparece como, por ejemplo, como un apartamiento en las redes de interacción social, de las redes de socialización, por ejemplo, como consecuencia de la dedicación intensiva al cuidado. Y en este sentido es, por ejemplo, muy interesante ver cómo en Gran Bretaña, donde el Office of National Statistics, la oficina del Instituto Nacional de Estadística británico, refiere que uno de los colectivos más afectados por la soledad son las madres solteras, que suelen ser muy jóvenes, a quienes la dedicación exclusiva al cuidado de su criatura pues aparta de las redes de socialización secundaria a las que se dedican las personas de su edad. Interesante. Doctora Netza. Sí, pero en este mismo tenor,
¿Hasta dónde Sí. realmente, o sea, yo entiendo que, digo, uno mismo lo sufrió, el tener que comunicarse digitalmente de alguna forma fue un paliativo, pero ¿hasta dónde realmente logró eh, solventar esta sensación de aislamiento, esta sensación de soledad? Porque lo cierto es que el índice de suicidios sí se elevó, sí se incrementó durante la pandemia. Aquí Sí. a tono local, una gran amiga psiquiatra realmente fue puesta en jaque porque pues empezó, digo, sus pacientes empezaron a quebrarse y realmente fue agobiante ver cómo el índice de suicida, de personas que se lograban suicidar, pues empezó a incrementarse, incrementarse, incrementarse y al menos los que somos de Madonna para atrás, como que no nos, o sea, no nos satisfacía al 100% tanta comunicación digital, como que de pronto necesitábamos el tú a tú, el ver a la persona. Y creo que en cuanto las circunstancias lo permitieron, fue lo primero que hicimos, salir corriendo a buscar al otro para vernos, o sea, sentirnos. Quizás las generaciones más jóvenes, probablemente la digitalización, que ya están más digitalizadas, la digitalización sí les genera la sensación de compañía, esta interacción a distancia sí les genera cierta satisfacción, pero al menos, digo, no puedo hablar por todos, pero creo que en mi generación, o al menos los de mi rodada, como que no lo sentimos así, al menos en la experiencia inmediata que pude constatar, no fue tan paliativo esta necesidad de interaccionar, porque hay una relación un poco ambivalente, o sea, sí estamos, pero no estamos, sí nos conectamos, pero no nos conectamos. Esta misma entrevista, al menos a Sí, su servidora, le daría otro sabor infinitamente más claro. placentero, teniendo a la doctora aquí cara a cara. Entonces, realmente los medios digitales, las plataformas, las redes sociales, logran llenar ese vacío que se va formando a veces de forma muy insensible ante la ausencia corporal del otro, o es una cuestión de adaptación justo generacional. Doctora. A ver, incluso en las generaciones más jóvenes el índice de trastorno mental se ha incrementado aquí en España. O sea, los índices de ansiedad, incluso en los institutos de España, se han creado figuras de detección de personas, de alumnos con problemas de ansiedad en los institutos de secundaria en España. Es que incluso en estas generaciones más jóvenes que pueden estar plenamente, que son nativos digitales, habría que distinguir, por un lado, el hecho de que la comunicación digital pueda o no producir soledad y el hecho de que la comunicación, que es lo que facilita en todo este conjunto de interfaces, puedan ser equivalentes a la presencia. Y ahí es el problema, cuando uno utiliza estos mecanismos de comunicación como sustituto de la presencia. No es lo mismo tener una persona comunicándote con WhatsApp a la que puedes silenciar o puedes distanciar, que tener el rostro de una persona enfrente cuya demanda no puedes eludir y que te exige Y aquí, precisamente. doctora, sí, sí, y aquí hay algo importante que acaba de señalar ese momento, que habla que la soledad, esa soledad que sentimos agonía, esa soledad que produce tristeza, depresión, va sobre todo dirigida a mujeres jóvenes. Usted ponía el ejemplo, el caso de las mujeres solteras o madres solteras, que se Ujú. aíslan por el hecho de cuidar a la mujer. Y por ahí tenía yo una referencia, tanto de usted como del doctor Checho Austin, que en ese sentido la soledad es política. Es decir, la soledad, la soledad que a lo mejor nos preocupa es esa soledad que nos conduce a un mal vivir, a una situación de vida precaria, ¿no? Y que, según sus comentarios,
estaría ligada también a una cuestión de justicia, o más bien dicho, de injusticia social, que afecta a dos grupos centrales. Las mujeres, por un lado, ¿no? Sobre todo esas mujeres que en el caso latinoamericano se habla mucho de las mujeres abandonadas, de las mujeres golpeadas, de las mujeres que ya ni siquiera tienen el acompañamiento de la familia y de los adultos mayores, ¿no? Ese abandono de los ancianos, que a lo mejor en el caso mexicano no es tan grave, todavía tenemos una cultura de la protección de los ancianos, pero que sin lugar a dudas se comienza a dar, ¿no? No, en México conozco pocas las personas que dicen, mi padre, mi madre ya es adulto, pago un asilo, eso evidentemente por cuestiones económicas en México no es posible, pero sí hay un cierto rol o una cierta aproximación de comenzar a dejar solos a los ancianos y abandonar a las mujeres y sobre todo esa clase de mujeres que cada vez más se encuentran desprotegidas porque de repente es más difícil que encuentren un empleo mejor remunerado, son madres solteras como usted ya lo ha señalado, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir sobre esta circunstancia y si existe responsabilidad de la soledad en el caso de la justicia social, doctora Moscoso? Sí, una de las conclusiones que emerge de la investigación participativa que nosotros hemos hecho es que precisamente la soledad es una manifestación de la desigualdad y es una forma de injusticia social. Desde luego estamos muy acostumbrados al hecho de que la desigualdad económica es una cuestión de justicia, pero es que también el número de relaciones sociales y el grado de capital social que tiene uno admite diversos grados también de participación y hay diferenciales que son claramente fruto de una injusticia. Quiero decir, quien se dedica de forma intensiva al cuidado, bien porque es madre soltera o porque bueno, tiene un padre anciano dependiente y le cuida, o tiene un hijo dependiente y le cuida, pues está marginando el número de redes sociales que le permitían llevar su proyecto vital hacia adelante, lo está supeditando en beneficio del cuidado de otra persona. Y en este sentido, pues hay formas de irresponsabilidad privilegiada, que diría la teórica canadiense Joan Ronto, que es quien más ha estudiado la cuestión del cuidado. Pues hay quienes pueden desentenderse del cuidado para mantener un conjunto de relaciones sociales que le permitan llevar adelante su proyecto vital y quienes no, pues quienes se ven obligados a aparcar su proyecto vital para dedicarse al cuidado intensivo de otra persona. Ahora, está también la experiencia subjetiva, donde a pesar de todo y de incluso estar en situaciones privilegiadas en el sentido socioeconómico, la persona simplemente se siente sola. O sea que, y a pesar a veces de estar en un entorno familiar, pues, proactivo, ahora sí como dicen, a pesar de tenerlo todo, menos a sí mismo. Y entonces está esta cuestión donde contra todos los pronósticos, la persona se siente sola y no hay forma de que se conecte ni siquiera consigo mismo y mucho menos con el entorno que lo rodea, aunque sea un entorno de privilegio, sin carencias, realmente que no se justificaría por qué esa persona simplemente no es capaz de conectarse con la vida misma y lo hace, lo lleva a estas pendientes peligrosas en donde llega un momento en que simplemente la soledad lo atrapa, lo envuelve y lo destruye. Doctora Moscoso. Sí, desde luego la soledad tiene implicaciones emocionales, tiene una dimensión subjetiva y tiene una dimensión social. En este caso es muy interesante, por ejemplo, los investigadores que dicen que central a la percepción de la propia soledad y la percepción de la soledad como algo negativo es la sensación de no pertenecer a un colectivo, de no ser parte de nada.
En este sentido, pues es un texto ya muy clásico, pero que no por eso ha perdido actualidad. El libro El miedo a la libertad de Erich Fromm. Él comienza haciendo pues una reflexión sobre las personas que sobreviven pues en situaciones muy adversas y dicen que bueno, que las personas no se rinden, no se destruyen en la medida que se sientan pertenecer a algo, que la peor forma de soledad y de aislamiento es precisamente el aislamiento espiritual, no tener un conjunto de valores compartidos con aquellos que te rodean. En este sentido, pues la soledad en ese sentido, pues tiene una dimensión de no sentirse, no formar parte de un colectivo dado. Por ejemplo, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo un postdoc en Estados Unidos, a mí había una persona que me decía que cuando pasas más de 5 años en el extranjero, cuando vuelves es como si hubieras salido de la cárcel, porque todo tu entorno ha cambiado. Y bueno, pues todo ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, las personas que están obligadas por precariedad laboral a cambiar de trabajo y lugar de residencia muy a menudo. Sí, eso sí es También verdad. podría, sí, 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 sí. Y también podríamos hablar, doctora, sobre cómo estamos quitando en la soledad. No Perdón, te Pepe, pero oigo, te estás entrecortando mucho. Se te no te oigo, inestabilizó. Pepe. Vamos a darle oportunidad a Pepe ¿Me porque se le escuchan? inestabilizó el internet. Y en este sentido, doctora, A ver, a ver, Pepe. ya. ¿Estamos en línea? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, perdón, perdón, esas cosas del internet son terribles. Estaba yo comentando de que también pudiéramos hablar de la soledad como un sentimiento que nos acompaña durante toda la vida, ¿no, doctora? Es decir, cuando yo era niño, recuerdo que había momentos de soledad porque yo quería tener muchos amigos y evidentemente a lo mejor no fui el más popular, ese tipo de soledad de ver al más popular en la escuela. Y como niño, pues yo me sentía relegado, ¿no? Posteriormente en la juventud, pues también entrar un poco más en crisis, ¿no? Donde sudamos la gota gorda cuando estamos alrededor de los 20, que no tienes un trabajo, pero todo el mundo te exige un trabajo, no tienes una pareja estable, sientes que nadie te comprende, no hablemos ya de la adolescencia, que en sí misma la adolecer, ¿no? Esos adolescentes que van y se encierran en sus cuartos, o peor, en la propia madurez y ya más en la vejez, cuando sabemos que poco a poco la llama de la vida se va apagando y que muy a pesar de los bienes que tengamos o de la compañía que tengamos, pues comienza uno a saber que a lo mejor la hora ya nos va a llegar y que entonces la soledad aparece. En todas estas fases, usted diría que la soledad sería entonces un fenómeno propio que lo queramos o no, independientemente de nuestra circunstancia económica, por supuesto la circunstancia económica agrava la situación, pero la soledad sería este proceso que nos acompaña en realidad durante toda la vida y que es por tanto inevitable. La soledad, desde luego, forma parte de la experiencia humana. Puede tener la forma de formas de individualidad privilegiada y luego también puede ser resultado de formas de procesos sociológicos de desafiliación, es decir, de pérdida de conexión de la dimensión ritual y la participación en colectivos cuya dimensión ritual y normativa pues dotan de sentido la pertenencia, vamos, la vida humana. Es decir, Robert Castel, cuando precisamente estudiaba en qué se diferenciaba la pobreza de principios del siglo XX en Francia con la que le tocó al investigar en los años 90, decía pues que los pobres de principios del siglo XX pues tenían una red social que les permitían suplir las consecuencias de la precariedad laboral y de los malos salarios.
En los años 90 él había detectado un proceso progresivo, pues precisamente que él denominaba de desestabilización de los estables, es decir, el hecho de que la precariedad pues hacía que las personas no pudiesen plantearse un proyecto vital y la pertenencia a un colectivo a largo plazo. Entonces esto daba lugar a que fuesen muchísimo más vulnerables cuando perdían, por ejemplo, la inserción laboral o ante situaciones de pobreza económica. Muy bien, pues doctora, realmente un tema que vale la pena estar reflexionando frecuentemente, sobre todo por esta cuestión de, efectivamente, los riesgos, los peligros de ir perdiendo esta noción de pertenencia, esta filia con los otros y que nos puede meter en veredas bastante peligrosas, riesgosas. Biocultores, aquí la importancia de seguir siendo comunidad, de estar nutriendo la comunidad, de que sepan ustedes que estamos en este colectivo y que esta iniciativa justo de estarnos reuniendo cada semana es precisamente para engrosar, fortalecer estos lazos. El pretexto es la bioética, pero por debajo de ello está esta filia de estarnos ayudando y acompañando los unos a los otros en todas las vicisitudes que de pronto pues la vida o la profesión presenta. Y pues ahí está, si uno no hace el esfuerzo, digo, ya si alguien a pesar de todo lo invertido se fractura y rompe esa filia, bueno, confiemos sea la excepción y pues desgraciadamente a veces a pesar de todo el esfuerzo pues siempre la liebre brinca por algún lado, pero en la medida de lo posible estar haciendo esta inversión de vida, esta cuestión de estarnos acercando los unos a los otros, precisamente para salir de este medio digital que a veces hacemos uso excesivo de él. Y la doctora mencionó una palabra clave, el otro nos exige. Cuando lo tenemos face to face, hay una exigencia, el otro nos reta, nos pide más de nosotros, pero también al hacer ese esfuerzo, al hacer esa inversión del tú a tú, nos enriquece y nos fortalece. Doctora Moscoso, no hay palabras para agradecerle que nos haya visitado y que nos recuerde la importancia de todo esto, precisamente para evitar que nuestros propios demonios de pronto nos empiecen a ganar y que lo externo también no se nos imponga. Importantísimo estar fortaleciendo estas filias, este tú a tú y estarnos autovigilando también para que no se nos vaya perdiendo el norte. Doctora Moscoso, un último mensaje, por favor, porque para variar el tiempo se nos fue como agua. Doctora Moscoso. Bueno, pues básicamente querría insistir en que es importante, pues es verdad que el otro nos interpela, pero es importante también pues precisamente porque bajo la noción precisamente de comunidad ya hay una noción de lo que nos debemos los unos a los otros, porque viene el latín munus, que es el sentido de deuda. Precisamente por esto es importante no confundir la transacción con el darse, con el intercambio y el compartir. Son conceptos distintos. Así es. Pepe. Pues muchísimas gracias, doctora Moscoso. La verdad, hoy quienes experimentamos una pérdida y que hoy quisiera dedicar con el permiso de la doctora Netza al señor Salvador Arellano, que a pesar que nos ha dejado de familia que tenemos y en la cual todos nos debemos. Y creo que el libro La Soledad que usted ha coordinado es un gran ejemplo de la literatura que debemos de llevar bajo nuestro brazo para comprender, para valorar, para reflexionar el tema de la soledad, que sin lugar a dudas es un tema de la condición humana. Muchísimas gracias por su aportación, doctora Moscoso. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta el País Vasco. Vale, muchísimas gracias. Os mando también un abrazo hasta Querétaro. Un placer pues, poder compartir
conversación con colegas del otro lado del océano. Muchas gracias. Adiós. Soledades, biocultores, un libro ampliamente recomendado, por favor, hay que acercarse a la obra y justo por todo lo que implica este tipo de temas, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Pepe, te mandamos un abrazo, ahora sí, de huérfano a huérfano, el corazón nos une y con mayor razón hay que acercarnos para que pronto ese algo que queda ahí termine de fluir. Pepe, te mandamos un abrazo con todo el cariño del mundo, estamos contigo, así como tú en su momento estuviste con nosotros, y aquí estamos. Buenas noches, biocultores, esto fue Bioethics News, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente, hasta luego, gracias, buenas noches, y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética, por favor suscríbanse, campanita y compartan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Un placer.